Buenas noches, caminante de los sueños. Hoy no te llevaré al país de las hadas ni al bosque encantado. Esta vez apagaremos las luces del alma para descender juntos a los oscuros corredores del palacio de Topkapi, donde el lujo brillaba por fuera, pero por dentro el silencio ocultaba gritos. Así que acomódate, cierra los ojos, pero no del todo, porque esta historia podría no dejarte dormir como siempre. Y si te gusta sumergirte en lo más recóndito y olvidado del pasado, donde la historia y el horror se mezclan con el susurro de lo prohibido, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque aquí, cada noche descubrimos que el ayer no siempre fue mejor, y a veces fue simplemente aterrador. Vamos a hablar de cosas horribles, que eran normales, cosas que se esperaban, se aceptaban y hasta se celebraban. Si eras un concubino en el Imperio Otomano. Primera parte. Imagina tener entre 9 y 14 años y ser arrebatado de tu aldea. Eres hermoso, demasiado hermoso para vivir libre. No importa si eres griego, serbio, albanés o circasiano. Una mirada de los funcionarios del sultán basta para convertirte en mercancía, porque el serrallo, esa jaula dorada en el corazón del imperio, necesitaba nuevas aves exóticas. No se admitía fealdad, tampoco voluntad. Los concubinos, y en ocasiones concubinas masculinos también, aunque esto se oculta en los registros oficiales, eran seleccionados como se elige una fruta en el mercado. Se miraban los dientes, se palpaba la carne, se probaba la voz. Todo en nombre del placer del sultán, o peor aún, como parte del entrenamiento que se impartía a los sirvientes del harén, los telaks, expertos en mantener el orden y en quebrar voluntades. Una vez dentro, su mundo cambiaba para siempre. Ya no tenían nombre, eran perlas, flores, sombras. No podían hablar con nadie del exterior, ni escribir, ni llorar en voz alta. Las lágrimas eran castigadas. Si llorabas, estabas demostrando que aún recordabas de dónde venías. Y eso era un acto de traición. A los varones, si se quedaban, se les aplicaba una solución irreversible. Los eunucos negros, capturados de Sudán y Etiopía, eran forzados a realizar la castración de los jóvenes seleccionados. No era cirugía, era tortura disfrazada de ritual, sin anestesia, sin compasión, con cuchillos de bronce y cánticos que intentaban ahogar los alaridos. ¿Y por qué todo esto? Porque en la mente del imperio, solo un ser que ha perdido su capacidad de desear puede ser digno de servir en el lugar donde habita el deseo absoluto. Pero incluso para quienes evitaban esa suerte, las cosas no eran mucho mejores. El sultán podía tardar años en siquiera mirar a una concubina nueva. Mientras tanto, vivían encerradas, en competencia constante, aprendiendo danza, poesía, obediencia y silencio. El silencio en el harén era la lengua materna, y cuando finalmente llegaba la noche en que eran llamadas a la cámara del sultán, bueno, eso no era un honor, era una prueba de su cuerpo, de su habilidad y de su capacidad de seguir viva al día siguiente, porque si por alguna razón desagradas, no salías caminando. Y así comienza esta historia, una historia donde el lujo era una máscara, y detrás de la seda se escondían grilletes, y mientras el incienso llenaba el aire con su fragancia espesa y dulce, y las paredes del harén resonaban con los ecos apagados de canciones tristes en lenguas rotas, las concubinas aprendían que el tiempo no pasaba igual dentro de aquellas paredes. Un día era un año, una mirada, un juicio, una palabra maldicha. Podía costarte la lengua, porque el harén otomano no era un palacio de placeres, como lo pintan los cuentos europeos. Era una maquinaria perfectamente calibrada para la manipulación, el control y la desaparición de la identidad. El cuerpo era lo único que les pertenecía, y aun eso era negociable. Dentro del harén, las concubinas no eran simplemente mujeres bellas esperando ser llamadas por el sultán.
Eran engranajes de una red política brutal, donde cada gesto podía ser una traición y cada sonrisa una amenaza. La favorita del sultán, la Haseki Sultán, podía elevarse a la cima del poder, o caer en desgracia por un susurro, una sospecha o simplemente por no haber engendrado un varón. Y sí, dar a luz era la única forma de tener una oportunidad real. Las que no lo lograban antes de los 25 eran exiliadas al llamado Palacio de las Lágrimas, un retiro obligatorio donde las mujeres caídas vivían en semiclaustro, sin gloria, sin familia, sin esperanza. Algunas enloquecían, otras se quitaban la vida. Nadie las lloraba, porque llorar por otra concubina era admitir que alguna vez te importó alguien más que tú. Y eso no era conveniente en el mundo de las favoritas. Pero vayamos a un rincón más oscuro aún, el de los juegos de poder internos. Las madres de los príncipes, llamadas Valide Sultán, eran las verdaderas titiriteras del imperio. Muchas veces, ellas mismas fueron concubinas ascendidas por haber parido a un heredero, y desde su trono invisible movían hilos con una habilidad política que haría palidecer a cualquier canciller de Occidente. Para asegurar el futuro de su hijo, una Valide podía ordenar la muerte de otra concubina o incluso de otros príncipes. La ley del imperio lo permitía. El fratricidio era una norma. Cuando un nuevo sultán ascendía al poder, se esperaba que mandara a ejecutar a sus hermanos para evitar disputas. Así que imagina lo que debía sentir una madre concubina al dar a luz. Alegría, sí, pero también terror. Porque criar a un príncipe era criar a un futuro asesino. Y si no lo era, era un muerto en espera. Y mientras en las crónicas oficiales se hablaba de la armonía del serrallo, en la penumbra se preparaban venenos, se manipulaban sueños, se fomentaban rumores. Una mirada a los ojos equivocados, un pañuelo encontrado en el lugar incorrecto, una carta interceptada, bastaban para desatar una tragedia. Había una concubina, cuentan las leyendas de origen búlgaro. Su belleza era tal que al verla, el gran visir tartamudeó durante 3 días. Pero ella no quería al sultán. Amaba a un joven jardinero que cuidaba las rosas imperiales. Se veían a escondidas entre las fuentes del patio de mármol donde la luna se colaba entre las celosías. Una noche fueron descubiertos. A él lo empalaron frente a la fuente donde solía podar las azucenas. A ella la encerraron en la torre de la costura, donde se decía que las desobedientes eran obligadas a bordar durante años los nombres de todas las concubinas muertas antes que ellas, con hilo rojo, sobre seda blanca. Y es que el harén no era solo un lugar físico, era una prueba espiritual. El amor estaba prohibido, la risa, medida, el deseo regulado por decreto. Solo había una dirección, hacia el sultán. Todo lo demás era traición. Pero no todos los horrores eran castigos visibles. Había prácticas diarias que hoy nos parecerían inhumanas. Por ejemplo, los exámenes ginecológicos obligatorios, practicados no por médicos, sino por eunucos, para verificar la virginidad de las nuevas incorporaciones. El más leve indicio de experiencia sexual previa, real o imaginada, podía ser motivo de destierro, tortura, o simplemente desaparición. Algunas veces, las más jóvenes eran sumergidas en baños de leche y miel, no por placer, sino para ablandar la piel. Literalmente. La piel suave era símbolo de pureza. Se las frotaba con piedra pómez hasta que sangraban, y si gritaban, eran marcadas como débiles. Las débiles no sobrevivían, y sin embargo muchas resistían. Algunas aprendían a jugar el juego, aprendían a leer los gestos del poder, a ofrecer obediencia sin rendirse del todo, a ocultar pensamientos como quien esconde fuego bajo la ceniza. Porque incluso allí, donde el alma era mercadería, aún había mujeres con la mirada encendida, mujeres que entendieron que la única salida era subir o morir. Y mientras fuera del palacio el imperio se expandía, dentro,
Los días del harén se medían por el sonido de las llaves, los pasos de los eunucos y la aparición de los tazones con dátiles en la noche. Porque un tazón de dátiles significaba que el sultán había elegido, y tú podías ser la elegida, o la olvidada, o la próxima en desaparecer. Y así, noche tras noche, el harén otomano funcionaba como un corazón artificial, latiendo al ritmo de un poder absoluto, disfrazado de seda y perfumado con jazmín. Mientras el mundo exterior veía al Imperio Otomano como una maquinaria perfecta de arquitectura, arte y poderío militar, dentro del palacio el tiempo se contaba distinto. Cada día en el Omarén era una coreografía de silencios, obediencias y rituales invisibles. Pero lo que pocos sabían, y aún menos se atreven a contar, es que los concubinos no solo sufrían con el cuerpo, sufrían también en el alma, moldeados por un sistema que les robaba hasta el derecho de pensar con libertad. Algunos aprendían a fingir, a mirar con ternura, a caminar como gacelas, a hablar con dulzura artificial. Pero en la mirada, si uno se fijaba bien, aún podía verse ese pequeño fuego rebelde que ningún castigo lograba apagar del todo. Era un juego peligroso. Sonreír demasiado, destacar más de lo debido, generar celos. Eso podía ser fatal. Una de las peores formas de castigo no era la muerte, era el olvido. La cámara del eco era una pequeña habitación sin ventanas, ubicada en un ala olvidada del palacio. Allí eran encerradas aquellas que habían cometido alguna falta que el sultán consideraba imperdonable, pero que no merecía el drama de una ejecución. Entraban vestidas de seda, salían, si salían, convertidas en sombras humanas. Allí dentro, las concubinas no hablaban con nadie, comían por una pequeña rendija, dormían en un rincón, y lo más escalofriante, cada pared estaba diseñada para devolverles sus propios susurros como si fueran voces ajenas. De allí venía su nombre. Las que no enloquecían simplemente se apagaban, se olvidaban de sí mismas. Se olvidaban de sí mismas. Y todo esto se justificaba como parte del sistema perfecto del harén, un sistema donde el deseo del sultán era la ley divina, donde no había amor pero sí muchas máscaras, donde cada gesto tenía precio y cada cuerpo un valor de mercado. Y para los varones, la situación podía ser aún más perversa. Aunque eran menos, existían jóvenes seleccionados por su belleza para cumplir funciones que jamás aparecerían en ningún documento oficial. El palacio tenía pasadizos ocultos, túneles entre pabellones, donde algunos de estos jóvenes eunucos o concubinos masculinos eran conducidos hasta ciertas salas privadas. Allí, el poder tomaba otras formas. El deseo del imperio no tenía género, solo jerarquía. Uno de los casos más recordados, aunque envuelto en misterio, es el de un joven albanés apodado La Paloma. Fue traído al palacio a los 11 años por su piel blanca y sus ojos azules. A los 14, ya servía en los aposentos interiores del sultán. Nadie hablaba de él directamente, pero muchos le temían. Era el favorito, y como tal, tenía poder. Pero el favor del sultán no era garantía de futuro. Un día simplemente desapareció. Algunos dicen que se enamoró de una de las concubinas femeninas y fue castigado. Otros que se le sorprendió robando una joya del tesoro real. Lo único cierto es que jamás volvió a ser visto. En el jardín del harén hay una palmera que nunca da frutos, y se dice que la plantaron sobre su tumba. Y sí, estas cosas eran conocidas, pero nadie hablaba. El silencio era la mejor moneda de cambio. Una concubina que guardaba secretos valía más. Los secretos eran poder, pero también eran cadenas. Lo más triste, tal vez, era el ritual del ascenso. Cuando una concubina era elegida para compartir el lecho del sultán, era bañada por otras sirvientas, perfumada con esencias traídas del Yemen y vestida con un camisón blanco de gasa tan fino que casi no ocultaba nada. Era llevada descalza, en silencio, escoltada por 2 eunucos,
Y si el sultán se dormía satisfecho, tenía una oportunidad de avanzar. Si no, regresaba al ala común, humillada, a veces marcada con una palabra que no podía borrarse, kurik, rota. Y sin embargo, muchas aspiraban a esa noche, porque en el absurdo juego del poder, incluso un segundo de atención podía cambiar tu destino. Era eso, o la nada. Algunas mujeres lograron subir, convertirse en madres de príncipes o incluso en regentes, pero para cada una que logró alzarse había miles que cayeron, olvidadas, borrosas en los registros, nombres perdidos, historias que nunca se contaron. Y es que el mayor crimen del sistema no era la crueldad visible, era la sofisticación con la que se normalizaba. Cada práctica tenía una justificación, cada castigo, un argumento, cada humillación, una lógica cultural. Todo estaba ordenado, administrado y hasta glorificado. Por la corte, por los cronistas, por los poetas. La historia oficial hablaba de armonía, de danza, música, mío arte. Y sí, había eso, pero también había miedo. Y el miedo, querido espectador, es un veneno lento, que no deja huellas visibles, pero que lo pudre todo desde dentro. Y mientras las sombras se alargaban en los corredores del Topkapi, y las fuentes seguían sonando como si el mundo no se hubiese detenido ahí dentro, las concubinas seguían existiendo, no viviendo, existiendo, como fantasmas vivos, como recuerdos que aún no han sucedido. Vamos a seguir descendiendo, más profundo aún, porque si hasta ahora el mundo de los concubinos otomanos parecía una prisión disfrazada de paraíso, en esta parte vamos a explorar los mecanismos más silenciosos, invisibles y perversos de este sistema. No los golpes ni las cadenas, sino aquello que los sostenía, la ilusión, la idea de que todo esto tenía sentido. Y es que lo más cruel no era el encierro, ni el dolor físico, era el modo en que las concubinas eran adoctrinadas para agradecerlo. Desde su llegada muchas no sabían ni siquiera que habían sido vendidas. Les decían que estaban siendo elegidas para la gloria, que formarían parte del lugar más sagrado del imperio. El harén no se les presentaba como una cárcel, sino como un templo, el hogar de las mujeres celestiales, un lugar donde podían ascender, ser amadas, incluso veneradas. Y claro, en su inocencia muchas lo creían. Durante los primeros meses, las más jóvenes vivían en lo que podríamos llamar un sueño dulce. Ropa fina, comida abundante, música suave, perfumes que nunca me habían olido antes. Las trataban con amabilidad. Las maestras del harén, mujeres mayores que alguna vez fueron lo mismo que ellas, les hablaban con ternura, les enseñaban a caminar con gracia, a moverse como mariposas. Les decían: aquí aprenderás a ser perfecta, pero lo que en realidad estaban haciendo era romperlas en pedacitos, pulirlas como diamantes, sí, pero también limarlas hasta borrar sus bordes, su carácter, su historia. Les quitaban su lengua natal, solo podían hablar otomano o persa, las lenguas del palacio. Decir una palabra en serbio, griego o armenio era castigado, pero no con látigos. No aún, sino con aislamiento. Te hacían sentir invisible. No te respondían. No te miraban. Era como morir en vida, hasta que aprendías. O te apagabas. Y cuando por fin dominabas el idioma, la danza, la poesía, cuando tu andar era ligero y tu espalda recta, entonces llegaba el día de la primera prueba. Una noche especial en la que se evaluaba tu actitud, tu brillo. No por el sultán todavía, sino por las esposas de los visires, los altos funcionarios del harén. Caminaban frente a ti como si fueras un escaparate. Observaban tu postura, tus dientes, tu manera de respirar. Y si alguna veía en ti algo demasiado fuerte, demasiado real, eras apartada. Te decían que no tenías la luz adecuada y no volvías a salir del cuarto de las flores marchitas. Un ala del harén donde enviaban a las que no servían,
A veces simplemente eran olvidadas, otras transferidas a burdeles lejanos del imperio, siempre en secreto, porque para mantener la fantasía, lo que no encajaba debía desaparecer sin hacer ruido, pero si pasabas la prueba, el juego subía de nivel. Ahora eras parte del círculo interno, donde empezaba la verdadera guerra. No una guerra con espadas, sino con sonrisas falsas, miradas medidas y venenos suaves en el té. Las concubinas competían por el favor de las superioras. No por maldad, no todas al menos, sino porque sabían que solo había una salida: subir, o al menos, no caer. Y en ese mundo, un perfume derramado accidentalmente podía ser visto como una provocación, un mechón de cabello suelto, como un desafío, una palabra dicha en el momento equivocado. Podía significar el fin. Las más astutas aprendían a moverse entre los hilos del poder sin que se notara. Sabían cuándo estar, cuándo callar, cuándo mostrarse vulnerables y cuándo ser una estatua. Algunas incluso se aliaban entre sí. Pactos secretos, hermandades invisibles, pero siempre bajo la sombra de la desconfianza, porque en el harén hasta tu mejor amiga podía estar recitando tus defectos frente a la valide sultán mientras tú dormías. Y hablando de la valide sultán, la madre del sultán era la figura más temida, no solo por su poder, sino por su capacidad de borrar el destino de una concubina con una palabra. Su juicio era ley. Se dice que una vez mandó a envenenar a 7 jóvenes el mismo día, por haber reído demasiado fuerte cerca de sus aposentos. Otra historia cuenta que tenía un collar hecho con anillos de las concubinas caídas, y que cada vez que añadía uno nuevo, una melodía se componía en su mente. ¿Mito o verdad? Nadie lo sabe, pero en el palacio hasta los rumores se volvían realidad por miedo, y sin embargo, lo más doloroso no era el miedo, sino el afecto. Muchas jóvenes terminaban enamoradas del sultán, no porque lo conocieran de verdad, sino porque era la única figura masculina a la que podían aspirar, el único que podía tocarlas, mirarlas, darles un destino. Era como amar al fuego. Algunas eran bendecidas con su atención una sola vez en la vida, unas horas de ternura, de falso amor. Luego, el olvido. O peor, la espera eterna, porque lo más cruel era haber probado el favor del sultán y no volver a recibirlo jamás. Vivían entonces como espectros, arreglándose cada noche por si eran llamadas, preparando su rostro, su cuerpo, su aroma, mientras los años pasaban, y con los años la esperanza se convertía en desesperación, y la desesperación en locura. Había una concubina de origen georgiano llamada Elmas. Significa diamante. Fue una de las favoritas durante 3 noches. Luego nunca más volvió a ser llamada. Pero ella siguió esperando. Durante 9 años cada atardecer se ponía el mismo velo azul con el que había sido llamada la primera vez, y se sentaba junto a la puerta, sin hablar, sin moverse. Se convirtió en una leyenda viva. Las nuevas le preguntaban quién era, y las veteranas susurraban: «Es la que sigue creyendo». Cuando murió, encontraron bajo su almohada una pequeña caja de marfil. Dentro, un hilo de cabello del sultán envuelto en pétalos secos, y una nota que decía: «Si vuelvo a soñar contigo esta noche, podré irme tranquila». Y eso, querido oyente, es lo que más dolía de todo, que incluso lo mismo horrible, lo injusto, lo inhumano, podía volverse deseado si era la única puerta abierta. Ese fue el verdadero crimen del sistema otomano con sus concubinos. No solo los controlaba, los convencía de que valía la pena ser controlado. Y mientras la historia siguió su curso y los palacios se volvieron museos, esas voces, las de las concubinas, los eunucos, los jóvenes olvidados, quedaron atrapadas en los mármoles fríos, las fuentes vacías y las cortinas pesadas de terciopelo rojo. Siguen allí, esperando que alguien las escuche.
¿Te atreves a seguir escuchando? Y ahora que conoces la verdad, dime, ¿aún crees que el lujo era libertad? Las concubinas otomanas no vivían en un cuento de hadas, vivían en una prisión bordada con hilos de oro, donde lo hermoso dolía y lo invisible hería. No fueron princesas, fueron testigos del lado más elegante del horror, y lo más terrible, aprendieron a sonreír dentro de él. No se rebelaban con espadas, no podían, se rebelaban en silencio, memorizando su nombre de infancia, soñando con el olor del pan de su aldea, guardando en su mente la última canción que su madre les cantó antes de ser arrancadas del mundo real. Esas fueron sus armas, y también su resistencia. ¿Te das cuenta? Esto no es historia muerta. Esto es lo que ocurre cuando se normaliza lo cruel, cuando el poder se disfraza de destino y el sufrimiento se vuelve costumbre. Y aunque esas voces se apagaron hace siglos, hoy tú las acabas de escuchar, y eso ya las hace un poco más libres. Pero cuidado, no pienses que este fue un caso aislado. El imperio solo perfeccionó lo que muchas otras civilizaciones practicaron a su manera. Los grilletes cambian de forma, los silencios cambian de idioma. La historia siempre está esperando repetir sus errores, si nadie la recuerda. Y si has llegado hasta aquí, es porque no eres como los demás. Tú quieres saber más, sentir más, comprender lo que otros prefieren ignorar. Así que te invito a formar parte de este espacio donde contamos lo que nadie se atreve a contar, donde cada noche destapamos verdades escondidas bajo capas de siglos. Dale like, suscríbete y activa la campanita. No por obligación, hazlo por ellas, por los que no pudieron hablar, por los que aún esperan que alguien los escuche, incluso siglos después. Nos vemos en la próxima historia. Y cuidado con lo que sueñas esta noche. Algunas sombras no se quedan en los cuentos.